Capítulo número 20 del Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 20, versículo número 17 al 23. Es probable que lo que voy a hacer con este texto es leerlo con ustedes, pero vamos a aclarar algunas cositas que están en torno al texto bíblico. Y quiero pensar que hoy podemos hablar, podemos reflexionar, y esto lo digo para toda la iglesia, la que está aquí como la que irá a trabajar a otro lado. Pensé en las palabras para mi meditación de hoy sobre relación espiritual para hacer la misión. Relación espiritual para hacer la misión. Nosotros somos llamados a hacer la misión. Y tenemos que entender que hay una relación que tenemos que establecer. Y el pasaje que leemos pues nos da pautas para poder visualizar de manera literal. No voy a hacer un análisis profundo del texto, sino solamente voy a hacer un análisis de acuerdo a lo que yo puedo. Y quiero que también, de acuerdo a lo que podamos todos, quisiera que pensemos un poquito en los textos que seleccionamos. Y el pasaje dice que Jesús había resucitado de entre los muertos. María iba a acercarse a Jesús, pero Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Y póngale cuidado a las palabras que están adelante. Jesús le dijo a María: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Vea las palabras de Jesús: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero empecemos con la relación. Jesús, el resucitado, le dijo a María que fuera a sus hermanos, y se trataba de su gente con la que él estuvo. Entonces él relacionó a su gente con él y luego con Dios, su Padre y Padre de ellos, su Dios y Dios de ellos. Lo estoy tomando de una manera literal, sin hacer tanta profundidad en el texto. El versículo siguiente dice, el versículo 18: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. ¿Cuáles cosas? Dile a mis hermanos que yo subo a mi Padre y al Padre de ellos, subo a mi Dios y al Dios de ellos. Eso fue a decirles y a contarles que el Maestro había resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró, ¿qué cosa? Las manos y el costado. Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Pero aquí viene el detalle: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero aquí viene un detalle muy cuidadoso que tenemos que tener en mente: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Bueno, tratando de hacer un pequeño comentario al respecto, y les dije que íbamos a tratar de hacerlo de la manera más literal y más sencilla, para que todos podamos comprender algún asunto que tiene que ver
con la relación espiritual, porque es allí donde me quiero enfocar. La relación espiritual para poder ejercitarnos nosotros en el quehacer para el cual fuimos constituidos. Nosotros fuimos constituidos como iglesia, pero no para hacer culto solamente. Fuimos constituidos para dar a conocer una razón. Y la razón que tenemos que dar a conocer es el Dios al que creemos o al que servimos, quién es Él, cómo se comporta Él, viéndolo desde la persona de Jesús, porque es la persona de Jesús de la única que podemos dar testimonio nosotros, porque de Él se habla como una persona que estuvo entre nosotros y que nos enseñó una forma de comportamiento. Si nos ponemos a pensar cómo era el Dios del Antiguo Testamento, tendríamos bastante dificultad para poder describirlo, aunque hay algunas figuras, pero tendremos un poquito de dificultad. Pero hablar del Dios que se revela en el Nuevo Testamento se nos hace más fácil de manera literal, porque luego pensamos en alguien que estuvo entre nosotros, nació entre nosotros, caminó entre nosotros, comió entre nosotros, descansó algunas veces, lloró algunas veces. Entonces podemos conocerlo un poco más, por supuesto, como hombre. El caso es cuando ya nos profundizamos a conocerlo como Dios, y ahí es donde ya se requiere una tarea más complicada. Entonces veámoslo a Él como cumpliendo una misión. Él es el Verbo encarnado, y aquí lo describe Juan, que Él era desde antes que las cosas fueron creadas. Él ya era, o sea, tiene una preexistencia. Entonces desde ahí ya se ve como alguien que no puede tener un principio como el que conocemos, hijo de una mujer que fue acompañada de un hombre llamado José para la crianza del niño. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a ver una naturaleza doble en Él, porque no solamente es el niño que creció entre nosotros, sino que también es alguien superior a cualquier ser humano, porque tiene cualidades en las que al verlo como Dios, pues tenemos algunas pruebas que Él hizo en las que nos deja por muy claro que Él tiene tanto poder arriba del poder que tienen todos los hombres de manera natural. O sea que cuando lo vemos orando, lo vemos un poquito arriba de los seres humanos. O sea, con poderes que no se pueden comparar con los nuestros. Pero veámoslo desde el punto de vista de un ser humano. Y venía a mi mente una palabra con la que quiero enlazar todo lo que viene, y es que tendremos buen resultado en nuestro trabajo si mantenemos una buena relación espiritual. Les dije que Jesús es Dios, tiene una preexistencia, pero Él se está comportando como un ser humano, porque está tratando de establecer, diga conmigo, un patrón que nosotros debemos seguir si queremos hacer una misión relacionada con la misión de Dios. O sea, hay un patrón que Él establece, y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en la acción de Jesús. Un ser humano semejante a nosotros, que puede llamarse Dios, puede atribuirse asuntos que le competen como Dios, que lo hizo algunas veces cuando estaba ante los grandes de la ley, porque a ellos tenía que aclararles quién es Él. Pero con los pequeños se manifestó bondadoso, generoso, amoroso, haciendo obras con las que se solidarizó con la humanidad. Y ahí podemos ver la razón de la encarnación. Entonces, consideración importante que quise tomar en cuenta. Según algunos versículos del texto bíblico, o sea, usando la Biblia completa, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y en ningún momento este Dios trino ha estado fuera de esa mancomunidad o de esa acción. En ningún momento han estado haciendo un trabajo separados. Siempre hemos visto a un Dios actuar como un solo Dios, manifestado en tres personas, como lo cree nuestra doctrina, o como lo creemos en nuestra doctrina, pero haciendo un trabajo como un solo Dios. Y esto es un poquito complejo para nosotros.
Sin embargo, podemos hablar que la Biblia nos da testimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis de la acción de Dios, pero de este punto de vista, voy a usar una palabra social o en sociedad, para actuar en favor del ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces, encontramos información de la relación ininterrumpida del Dios Trino. Estoy hablando del Hijo, de Jesús, el que estuvo entre nosotros, pero Él es Dios. Como Dios pudo prescindir en algún momento de la relación con el Padre, pudo haberlo hecho, porque Él es Dios. Así que Él se pudo colocar entre los seres humanos y comenzar a operar, pero hacerlo desde un punto de vista independiente. Pudo haberlo hecho porque Él es Dios. Sin embargo, su accionar lo demuestra de otra manera. Él nunca quiso actuar como si Él era Dios de manera autónoma, sin gobierno, sin dirección, porque Él, quiero volver a repetir la palabra, estaba estableciendo un patrón o un modelo que deben seguir todos aquellos que se involucran en el hacer de Dios. Entonces no podemos hacer el trabajo si no tenemos relación con Dios. Eso es lo que Jesús está estableciendo. No podemos hacer el trabajo. Vemos al Dios Trino entonces en relación. Si consideramos esto en relación a la misión de Dios, podemos ver, hermanos amados, que en el momento en el que Juan bautizaba, se aprecia al Padre hablando, al Espíritu descendiendo y al Hijo siendo bautizado. ¿Alguien recuerda esa relación? Y Jesús, como un ser humano, llega al río a bautizarse. El Padre da testimonio y el Espíritu viene sobre Jesús. Ahí hay una relación entre ellos. Juan recalca acerca de la manera como el Trino Dios se le manifestó previo a empezar el ministerio terrenal. Juan tenía pruebas contundentes acerca de la persona, porque Dios le dijo: al que yo te muestre, y le dio la forma como se iba a mostrar. Así que Juan estaba seguro que Jesús era el enviado de Dios, el Cordero de Dios. En el momento de estar en la cruz, por ejemplo, mis hermanos, ¿alguien recuerda el cuadro de la cruz? En el momento de estar en la cruz, Jesús, siendo hombre y Dios a la vez, encomendó su espíritu ¿a quién? Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y a quién lo encomendó? Al Padre. Entonces se ve una relación entre el Padre y el Hijo aún en el momento de la cruz. Ahí lo podemos encontrar, Lucas capítulo número 26, versículo 46. Así que Jesús encomendó su espíritu a su Padre Dios. Luego lo vemos en la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo, según la teología que Pablo establece, Dios, en este caso el Espíritu de Dios, levantó a Jesús de entre los muertos. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 11, cuando se establece la relación que hay entre Jesús y el Espíritu de Dios resucitando el cuerpo de Jesús. Y hay una relación aún en la resurrección de Cristo. Y usted sabe eso. Jesús quiso mantener y establecer una relación espiritual previo a designar la misión de sus discípulos. Y Jesús les dijo a ellos, bueno, ya vimos un poquitito cómo se relaciona el Dios Trino. Y estoy hablando de una relación espiritual, pero acuérdense, el punto de referencia es que Jesús está estableciendo ¿qué? Un patrón que deben seguir todos los seres humanos que quieren hacer parte o hacerse parte o trabajar en lo que es la misión del Señor. Todos tienen que seguir un patrón. Y Él dijo, necesitamos tener relación con nuestro Padre. No hay otra forma de salir bien. Y aquí está Jesús hablando con sus discípulos. Y a mí me llamó muy poderosamente la atención cuando Jesús le dice a los discípulos, el Padre me ha enviado a mí. Y yo los envío a ustedes de la misma manera. Pero me llama la atención un asunto. Si el Padre, estoy hablando de manera literal, si el Padre envió a Jesús y Jesús tuvo una relación con el Padre
desde su primera venida. Recuérdese que el Espíritu Santo fue el que hizo germinar la semilla humana en el cuerpo de María y nace el niño. Así que hubo relación hasta en la gestación. Bueno, entonces aquí encontramos una cosa muy, muy cuidadosa que debemos tomar en cuenta, y es que si hubo una relación que estuvo bien marcada en el caso de Jesús al venir, entonces Jesús dice, de la misma manera yo los envío a ustedes. Entonces, aprendiendo el patrón de la relación que Jesús tenía con el Dios Trino, entonces podemos decir nosotros somos enviados, y seguramente voy a aplicarlo desde mi manera de pensarlo, somos enviados, pero tenemos que tomar en cuenta quién nos envía y luego qué nivel de relación tenía él con el Dios que lo envía en la manera humana. Y si él tuvo una relación cercana con su Padre, entonces nosotros también debemos aprender, porque hay una tarea que sacar. Porque Jesús no terminó el trabajo. Jesús hizo lo que a él le correspondía y luego nos dejó a nosotros hacer la tarea que a nosotros nos corresponde. Y usted dirá, pero Jesús no deja nada a medias. Obviamente no. Él todo lo hace perfecto. Pero dejó una parte de la tarea a nosotros, porque él tenía cortos días para estar entre nosotros, suficientes para establecer un grupo de personas que se encargaran de llegar al mundo entero con su mensaje. O sea, él confió en el potencial que hay aquí para poder hacer las cosas como son. Y gracias al Señor, porque él, habiendo trazado bien esa relación, estableció la misión y luego envió al Espíritu Santo para que empuje a los que van a seguir haciendo la misión, para que los que van a hacer la misión estén llenos del Espíritu Santo, que los conecta con Jesús y luego los conecta con el Padre, y estamos siguiendo el plan que tiene necesidad de hacerse en la tierra desde la caída del primer hombre. Recuérdense ustedes que desde el principio el Eterno quiso acercarse al hombre cuando había fallado. Y le dijo, ¿dónde te encuentras? Habiéndose equivocado el hombre, el Eterno dispone buscarlo. Y a partir de ahí hay un plan redentor que Dios lo tiene presente durante toda la historia hasta hoy. Y eso no ha cambiado. Tenemos que estar metidos en eso. Dios tiene un plan y nos quiere meter a nosotros en ese plan. Por eso tenemos que entender de la manera como Jesús viene, comienza su tarea, luego descansa en la iglesia una responsabilidad, la llena de su Espíritu Santo y de conocimiento, y luego la empuja a hacer el trabajo. Así que Jesús les dice, reciban al Espíritu Santo. Tomando en cuenta el panorama del cuadro bíblico, notaremos algunas cositas en orden que tienen que ver con la relación que Jesús quiso mantener. Según el orden del texto, Jesús no quiso presentarse a sus discípulos después de resucitado sin antes presentarse a su Padre. Y eso me llamó la atención. Él hubiera podido acercarse de inmediato, no pensar en esa mujer que algunas veces pensamos nosotros los machistas que las mujeres hasta de más están. Y entonces decir, bueno, pero mujer, al fin de cuentas, mujer, yo tengo 12 discípulos y me voy a presentar a ellos. Y con esta mujer nada que ver. Pero Jesús reconoció la intención de esta mujer que lo andaba buscando. Y se acercó a ella, pero le dijo, todavía no es tiempo que me toques. Subo a mi Padre. Ve y avísale a mis hermanos que yo todavía tengo algo que hacer antes de presentarme con mis discípulos. Y aquí ve una cosa muy delicada. Él pudo haber salido con poder y desesperado por estar con sus discípulos y acercarse a ellos. No lo hace. Si el texto lo podemos ver literalmente, aquí hay un orden que podemos ver. Él tiene una relación, primero aquí y luego aquí. Y ahí tenemos que ir puntualizando. Versículos 16 y 17 encontramos esto. Luego Jesús da una misión a María Magdalena, a la que esta mujer pues obviamente se ocupó. Ustedes lo vieron
como decía el texto. Según el texto, Jesús tiene una relación muy cercana con sus discípulos porque Él les llama hermanos suyos. Amén. Le llama hermanos suyos, le llama hijos del mismo Padre y le llama servidores del mismo Dios. Vea cómo Jesús entonces encuadra la relación que hay entre el que llama a Jesús a cumplir una misión y luego a los que van a cumplir la misión después de él. Amén. Aquí lo vemos en el versículo 17. Tomando en cuenta este cuadro bíblico, vemos a María haciendo el trabajo de ir exactamente a hablarle a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Esto lo vemos en el versículo 18. En los versículos 19 y 20 vemos a Jesús acercándose a sus discípulos, mostrándole las señales de la crucifixión. Eso es lo que encontramos. ¿Por qué? Tendría que ser otro. Cualquiera pudiera haber sido, pero solo Jesús tenía las marcas de la crucifixión. Pudo haber sido cual sea, quien quiera que haya sido, un ser humano que se acercara a aquellos a tratar de decirles: no se preocupen, muchachos, aquí estoy. Pero él inmediatamente parte de las huellas que ellos necesitaban ver, las huellas de la crucifixión. Y es importante, el que había sido crucificado, muerto, sepultado, ahora estaba vivo entre ellos para darles palabras de ánimo. El versículo 20 y 21 son el punto central para nuestra reflexión. Leemos en lo que Jesús le dijo a sus discípulos. En primer lugar, que ellos se regocijaron al verlo. Es un líder. Entonces Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Quiero decirles, mis hermanos, me entretuve un poco en pensar muchas cosas. Las voy a obviar hoy. Pero pensé muchas cosas en torno a ese trabajo que realmente tenemos que hacer nosotros. Y en unas palabras entrecruzadas con mi familia les digo: realmente nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que Jesús quiso decir cuando les dice: así como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Al ver la relación que el Padre y Jesús tienen para la misión, entonces yo me quedo en deuda si yo no hago lo mismo que Él hizo en el cumplimiento de la misión. Pero hay muchas cosas más que podemos decir. Y usted dirá: pero ¿para quién es este mensaje? Pues es para nosotros, la iglesia. Porque nosotros, la iglesia, tenemos todos los días, a cada momento, el acercamiento hacia alguien. Y no podemos hablar de otra cosa. Tenemos que hablar del Dios que nos salvó. Literalmente pudiéramos considerar cómo Jesús traza una ruta de la misión, ofertando la investidura del Espíritu Santo y luego haciendo partícipes a sus discípulos de la declaración redentora. Y esto lo vemos en los versículos 22 y 23. Cuando Jesús, habiendo dado las palabras de comisión, sopló sobre sus discípulos diciendo: reciban el Espíritu Santo. Pero aquí viene un detalle: a quienes ustedes les digan que sus pecados les son perdonados por creer en mí, les van a ser perdonados. Y a quienes ustedes les den la sentencia de que tienen problemas por no creer o por rechazarme, pues también eso va a ser tomado en serio. Le quise decir las palabras en la manera como yo las interpreto. Habrá otro punto más profundo, pero estoy viéndolo acá de una manera simple y sencilla con nosotros. Entonces, mis hermanos, no es que nosotros podamos mandar gente al infierno, ni sacar a la gente del infierno, pero sí podemos declarar y decirle a la gente: hermano, solo tienes una salida. Haces lo bueno, vas al cielo. Haces lo malo, pues caes en el riesgo de ir a otro lado que no es el cielo. Entonces vas a tener problemas. Entonces tenemos la facultad y el poder para hacerlo. Tenemos que hacerlo sin temor. Bueno, vamos a tomar algunas conclusiones. Y la primera que yo hago aquí es que si prescindimos de la conexión con Dios, seremos infructuosos en nuestra tarea para la cual existimos. Amén. No podemos prescindir, o sea, dejar de hacer lo que Jesús hizo. Porque si lo hacemos, no nos va a funcionar. Amén. Si lo hacemos, no nos va a funcionar. Hermanos amados, nuestras actividades no son lo suficientemente poderosas para convencer a la gente del amor que Dios tiene por ellos. No lo son. Nuestras actividades, muy buenas pueden ser, muy pomposas pueden ser, no tienen el poder, absolutamente no lo tienen,
para convencer a la gente de su necesidad con Dios, a menos que la actividad tenga como centro a Dios el Padre, al Hijo Redentor y al Espíritu Santo, quien vivifica la iglesia. Y cuando todo se haga en esa relación, entonces toda actividad va a funcionar. No podemos sacar al Dios nuestro de nuestra actividad. Y para eso, para que Él no se salga, nosotros tenemos intencionalmente que relacionarnos con Él. Jesús nos da el ejemplo. Él pudo presentarse a sus discípulos inmediatamente, ya había resucitado, no lo hace. Primero se presenta con su Padre, luego se presenta con sus discípulos. Amén. Estamos tomándolo de manera bien sencilla. El Hijo, el Padre y el Espíritu siempre han trabajado juntos. Es preciso entonces considerar que el Dios Trino siempre ha tenido una relación firme para el ejercicio del plan redentor. Este ha sido siempre y seguirá siendo el objetivo de la existencia de nosotros. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que seremos fructíferos si descuidamos nuestra relación con Dios? Todos sabemos que este año tenemos la cita para que cada día tengamos por lo menos 2, 3, 5 personas en ayuno y en oración, intercediendo por todos. Usted lo hace una vez en el mes y el siguiente día alguien lo hace por usted y el siguiente día alguien lo sigue haciendo por usted, y todo el mes tenemos una cita para estar entrando a la presencia del Señor con alguien que nos represente como iglesia. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque necesitamos tener conexión, necesitamos encauzarnos con Él para que Él esté con nosotros en el rumbo que llevamos. No lo podemos hacer de otra manera. O sea, lo necesitamos a Él. Jesús es el ejemplo. Él siempre habló con su Padre, estuvo en el camino siempre, y nosotros tenemos que encauzarnos en ese sendero. No podemos prescindir de la presencia del Señor. La razón primordial de la encarnación fue restaurar la relación espiritual del hombre con Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que eso tenían que hacer ellos, buscar que los hombres tengan relación con Él. Si queremos encauzarnos correctamente en la realización de la misión, tendremos que mantener el patrón o modelo que Jesús nos mostró. Y ahí está muy sencillo. Cristo siendo Dios, y aquí quiero que le pongan mucho cuidado. Cristo siendo Dios sabe cuál es el deseo y la voluntad de Dios. Por eso mismo nos enseña un patrón de dependencia de Dios. Diga conmigo, Jesús nos enseña un patrón de dependencia continua del creyente con Dios. Él lo muestra así. Necesitamos tener siempre una dependencia continua, ininterrumpida. Seguramente vamos a ver la mano de Dios. Quiero terminar con lo siguiente. Siendo Dios, este caso Jesús, se hubiera podido hacer cuanto quisiera hacer, sin necesidad de mostrar un hilo de relación o dependencia con alguien que figurara estar por encima de Él. Sin embargo, su actitud fue necesaria para que nosotros viéramos la necesidad de una relación espiritual saludable para ser exitosos en la misión de la iglesia. Jesús pudo haberse exhibido sin necesidad alguna de relacionarse con nadie. Soy Dios, quieran o no, soy Dios y aquí estoy. Pero Él no lo hizo así. Él siempre demostró que estaba bajo la autoridad de alguien. Y Él dice, yo debo hacer las cosas que Él me envió a hacer. Y esto es bien importante. Así que, mis hermanos, la tarea que la iglesia tiene es grande. Y si queremos ser efectivos en la misión, entonces tenemos que mantener, sí o sí, una relación muy saludable con el Dios de la Biblia. Creemos nosotros en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? En el Dios eterno. Entonces tenemos que estar siempre conectados con Él. Y este es un año en el que tenemos que encauzarnos en esa relación. Dirá usted, no, pero es que nunca hemos estado sin esa relación con Dios. Hay cosas que hemos dejado de hacer y tenemos que aceptarlo. Hay cosas que hemos dejado de hacer
y tenemos que empezar a retomarlas, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Depende de nosotros que Él las haga. En la medida que nosotros nos empecemos a relacionar con Él, seremos mucho más eficientes o efectivos en este trabajo de la misión que tenemos que hacer. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos reflexionado este día someramente, pero por lo menos hemos dicho algunas palabras que nos pueden ayudar para crecer en esta relación con Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos permites para estar en esta reunión. En verdad nos da mucho gozo el tomar una palabra que nos desafía, y como iglesia tenemos una tarea. Hoy pues estamos en este culto misionero y tú sabes que estamos conscientes que es una tarea muy grande de la cual no podemos sacarte a ti para poderla hacer. Claro, tú has dado ordenanza, has dado mandamiento que vayamos por la tierra haciendo el trabajo, alcanzando las almas con el plan de redención. Nos has dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, de acuerdo a las palabras de Pablo. Tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea, somos agentes de bendición para aquellos que todavía no te conocen, y tenemos la tarea de presentarles a ellos el amor que tú nos has mostrado a nosotros. Mostrar ese plan de redención, esa encarnación que fue evidente entre nosotros y que vino a darle un giro a la historia de la humanidad, debe seguir siendo vigente hoy, para que también en este tiempo podamos ver que hay una tarea que hay que continuar, entre tanto tu venida no haya sido como lo hemos anunciado en tu palabra. Ahora estamos creyendo que este tiempo de reflexión nos ayuda a mantener una relación cercana contigo, para luego ser efectivos en el trabajo que tenemos como iglesia, aquí, allá y más allá, hasta lo último de la tierra. Lo declaramos que así va a ser. Con tu ayuda podremos lograr. Aprovechamos, Señor, para encomendar en tus benditas manos a cada uno de los que ejercen una tarea, que van tomando en cuenta un trabajo misionero, cual sea la posición ministerial, están cumpliendo una misión. Espero que tú, Señor, bendigas a aquellos que han aceptado el desafío, que ellos comprendan también que necesitan una relación muy cercana contigo para poder ejercer ese ministerio al que los has llamado. Donde quiera que se encuentren mis hermanos, ante cualquier situación que estén enfrentando, yo pido por ellos para que tu nombre sea glorificado y que la relación cercana entre tú y ellos pueda hacer la diferencia en donde quiera que se realizan. Oramos para la honra y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.